Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Les pido disculpas la demora. Grabé la clase ayer y hablé algunos minutos sin que nadie me esté viendo porque el celular se desenfocó y quedó mirando al techo, entonces tuve un problemita. Así que por eso recién hoy saqué nuestra querida clase. Hablamos de las teorías, la clase de ayer. Vamos a hablar de los mecanismos y vías del dolor, la clase de hoy. Recordando que voy a decirle nocicepción a la sensación de dolor. Una persona, ¿sí? El estímulo nociceptivo va a venir del estímulo que pasa por los receptores del dolor, diferente del neurógeno, que es por la lesión de la vía neuronal. Para yo sentir entonces este estímulo nociceptivo, voy a dividir en tres niveles de neuronas. Voy a hablar unas neuronas de primer orden, que son las que van a tener esas terminaciones nerviosas libres, que son los nociceptores, y me van a llevar la señal hasta la médula espinal. Luego voy a tener a las de segundo orden o segunda neurona, que va a ir desde la médula espinal hacia la región del mesencéfalo. Y por último voy a tener a las neuronas de tercer orden, que me van a llevar desde la región del mesencéfalo hacia la corteza somatosensorial. Tres órdenes de neurona entonces. Reparen, neuronas de primer orden me van a llevar desde el nociceptor hasta la médula espinal. Segundo orden, desde la médula espinal hasta el mesencéfalo. Tercer orden, desde la médula espinal hasta la corteza somatosensorial. Muy bien, vamos a ver entonces cómo funcionan cada una de estas neuronas. La primera va a ser las neuronas de primer orden, que van a tener esas terminaciones nerviosas libres, que yo le voy a llamar los nociceptores. Cada órgano va a tener cierta cantidad de nociceptores. Órganos que tienen más cantidad de nociceptores, claro que la piel, rica en nociceptores. La pulpa dental, el periósteo, las meninges. Ya otros órganos un poco más profundos tienen menor cantidad de nociceptores, y al tener una menor cantidad de nociceptores, el dolor es un poco diferente. Es decir, en la piel, por ejemplo, yo consigo sentir que el dolor está en este lugar, en este punto, acá. Diferente de un órgano profundo que tiene menor cantidad de nociceptores, y él no te sabe decir cuál es el dolor del punto. Está doendo, está, ¿dónde? Por ahí, por aquí. Es diferente entonces el dolor superficial del dolor profundo, como vamos a ver, explicada por la cantidad de nociceptores. De acá, estos nociceptores van a ser estimulados también por los mediadores químicos de la inflamación. Varios de ellos estimulan estos nociceptores, y ellos, que son el punto inicial, van a transmitir el dolor por dos vías. La primera es una vía rápida, que le voy a llamar vía alfa. La vía alfa va a transmitir impulsos de 6 a 30 metros por segundo. Ya la vía C va a ser la considerada vía lenta, porque transmite impulsos de medio metro a 2 metros por segundo. Entonces, yo le voy a llamar dolor rápido al que va por la vía alfa y dolor lento al que va por la vía C. ¿Para qué me va a servir esta diferencia? Por ejemplo, si es que yo siento algo caliente que me va a quemar, ¿el dolor va a ir por la vía rápida o por la vía lenta? Va a ir por la vía rápida. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo tengo que sentir el reflejo, hacer el reflejo de retirada, para que esto no me genere un daño mayor. Entonces, estímulos mecánicos, estímulos térmicos van por la vía rápida. Ahora,
Por la fibra C, como dijimos, el dolor va a ser más lento, más insidioso, va a durar más tiempo y va a ser más común por químicos o por estímulos mecánicos o térmicos persistentes. Bien relacionado también con el dolor crónico. Reparen acá, la cantidad de nociceptores en órganos va a ser diferente. La vía rápida, ¿sí?, más común, mucho más, mayor cantidad, y la vía C, ¿sí?, la vía lenta. Reparen las diferencias en metros por segundo de la vía alfa y de la vía C. Voy a entonces estimular a estos nociceptores. Estos nociceptores van a ser, algunos van a responder solamente a estímulos mecánicos o térmicos, y otros, los polimodales, van a responder a estímulos mecánicos, térmicos, inclusive a estímulos químicos. Profesor, ¿y si estimulo este nociceptor, por qué vía va? Depende del tipo de dolor. Depende del tipo de dolor. Muy bien, estimulación nociceptiva. Entonces, reparen. Tengo entonces el dolor, inicia en los nociceptores, elige cuál vía va, si va por la vía alfa o por la vía C, recordando que quien estimula estos nociceptores son los mismos mediadores químicos de la inflamación. Van a venir hasta la médula espinal. En la médula espinal van a contactar con la segunda neurona que tiene que llevar desde la médula espinal hasta el mesencéfalo. Para llevar este dolor va a utilizar a los neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato, como por ejemplo la epinefrina. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, por ejemplo, llega un estímulo de este lugar en T4. Poner como ejemplo ahí. Llegó en T4 y este estímulo puede o bajar o subir hasta 2 segmentos. Es decir, puede ir hasta T2 o hasta T6. ¿Para qué? Para subir todas juntas, para unirse con otras, asociarse con otros estímulos. Y ellos van a subir a través de 2 vías, por la vía neoespinotalámica y por la vía paleoespinotalámica. Sube, ¿hasta dónde? Hasta la región del mesencéfalo y tronco encefálico. En el mesencéfalo y tronco encefálico, todas las vías del dolor va a pasar a través de una sustancia denominada sustancia gris periacueductal. ¿Qué va a hacer esta sustancia? Esta sustancia va a decir, bueno, este dolor es un dolor nuevo, es un dolor, una quemadura, que si yo no siento el dolor ahora me va a poner en riesgo la piel. Este dolor pasa a la corteza. O yo estoy tomando ahí, retirando sangre y me ponen la aguja y siento el dolor, sí siento, pero el dolor es disminuido. Entonces la sustancia gris periacueductal agarra y, como así decirlo, inhibe el dolor. Dice, no, esto es algo que me va a hacer bien, que yo estoy preparado, estoy viendo, no me va a hacer ningún daño, es algo para mí bien. Entonces la sustancia gris periacueductal no deja pasar el dolor hacia la corteza somatosensorial. Es por eso que la sustancia gris periacueductal es conocida como el sistema de analgesia endógeno del organismo. Es decir, es nuestro propio sistema analgésico.
la sustancia gris periacueductal no deja pasar algunos dolores que yo ya conozco, que yo ya sé, que no me hacen daño, entonces no deja pasar esos dolores. Sustancia gris periacueductal que va a estar en íntimo. Dígame si no es así. Tengo ahí un dolor, surge este dolor nuevo, dolor que yo ya conozco. En mi caso, dolor de rodilla, joelho, ligamento estourado, entonces yo ya sé que él está ahí, él no me va a impedir hacer mi actividad física del día. ¿Por qué? Porque la sustancia gris periacueductal dice, vamos a inhibir un poquitito este dolor, vamos a disminuir un poco este dolor. Ahora, diferente a algunas personas en algunos días, particularmente mujeres, en aquellos días cualquier cosita les duele. Ay, beliscou, ai, tá doendo. Ai, dor de cabeça, ai, tá doendo. Ai, não consigo nem andar hoje. ¿Por qué? Muy simples. Porque la sustancia gris periacueductal está íntimamente conectada con el sistema límbico. Y el sistema límbico relaciona la sustancia gris con la experiencia emocional. Es decir, entonces, que si yo ya conozco ese dolor, o si yo estoy en un momento de pico emocional ahí muy sensible, el dolor va a llegar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la sustancia gris periacueductal está íntimamente relacionada con el sistema límbico. ¿Cómo? Muy simples, porque sus axones, ¿sí?, van a pasar hacia el núcleo magno del RAFE y van a ir proyectados, ¿sí?, directamente hacia la tercera neurona. Entre la segunda y la tercera neurona es donde va a estar la sustancia gris periacueductal, y en este lugar es donde va a estar inhibiendo algunas sensaciones de dolor o dejando pasar libremente algunas sensaciones de dolor dependiendo de la condición emocional de la persona. Recordando que también uno de los neurotransmisores en esta región va a ser la serotonina. Sobre todo en el núcleo magno del RAFE, el neurotransmisor bastante común es la serotonina. Y este lugar, la sustancia gris periacueductal y toda esta región, va a tener gran cantidad de receptores opioides. Muy bien, el umbral y tolerancia al dolor. Le voy a decir que el umbral va a ser el punto en el cual se percibe un estímulo como doloroso. El punto, ¡pum! A partir de acá es dolor. Voy apretando. A partir de acá es dolor. Ese es mi umbral. Cada persona tiene un umbral diferente. Y la tolerancia es una menor respuesta a un medicamento. Es decir, yo doy el medicamento, paso el dolor. Di el medicamento ahora, necesito dar mayor dosis. ¿Por qué? Porque esta persona desarrolla tolerancia a ese medicamento cuando yo administro repetitivamente. Reparen, resumiendo entonces, terminación nerviosa libre, primera neurona, vía alfa o vía C. ¿Quién va a estimular esto? El mayor estimulador de esto son los mediadores químicos de la inflamación. Llega acá entonces, la primera neurona contacta con la segunda neurona en la médula espinal. Médula espinal va a ascender a través de la segunda neurona. ¿Cuáles son acá los neurotransmisores? Glutamato y epinefrina. Segunda neurona va a hacer contacto, va a llegar al mesencéfalo y contactar con la tercera neurona. Para eso va a pasar a través de la sustancia gris periacueductal. Sustancia gris periacueductal que tiene el poder de
bloquear el paso del dolor o dejar libre el paso del dolor. ¿De qué va a depender? Del sistema límbico. A partir de acá va a conectar entonces con la tercera neurona. Tercera neurona va a llevar hacia la corteza somatosensorial, pero esta región va a utilizar algunos neurotransmisores como la serotonina y va a ser rica, bien rica, en algunos receptores opioides. Tranquilo, facilito, de buenas, de nuevo, primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. Resumidito acá para todos. Facilito los mecanismos. Vemos ahora los tipos del dolor. Voy a dividir el dolor según su duración, agudo crónico, o según su ubicación, superficial o profundo y visceral. Puedo entonces dividirlo de esta manera y decir que, por ejemplo, el dolor agudo, si es bien llamativo, ¿sí? Normalmente este dolor agudo va a ser por alguna lesión de los tejidos corporales que directamente van a activar los nociceptores con un daño local, rápido. Ahora, el dolor crónico va a ser aquel que inicia de manera más insidiosa y normalmente es una estimulación persistente. Esta estimulación persistente me va a llevar a la activación de la fibra C. Fibra C. Principal causa de discapacidad y va a llevarme a un estrés, además de fisiológico, también psicológico, también familiar e inclusive económico, pudiendo inclusive agotar todos los recursos de una persona y modificar las conductas. Dolor somático cutáneo y profundo. Recordamos que la localización, voy a dividir entonces al dolor según dónde está ubicado. ¿Cómo voy a hacer esto? Recordando que las estructuras cutáneas, las estructuras superficiales, son ricas en nociceptores. Entonces, yo consigo localizar exactamente el punto de una aguja dentro del sello donde está. Diferente del dolor profundo, que va a ser más difuso. ¿Está doliendo? ¿Está dónde? Por acá. Consigo identificar, está doliendo de acá hasta acá. No consigo identificar el punto exacto. Duele de una manera llana en toda la región. Dolor visceral va a tener el origen en los, como dice el nombre, en los órganos viscerales. Va a ser bastante común y va a tener una característica diferente. Va a tener, por ejemplo, un tipo de dolor común que le llamamos dolor del tipo cólico. ¿Por qué? Porque el dolor pasa, llega a un pico y aumenta de nuevo. Aumenta, se mantiene por unos segundos y luego pasa. Aumenta, se mantiene por unos segundos y luego pasa. Inclusive me puede dar el dolor referido, que es un dolor percibido diferente en otro sitio al punto exacto. Por ejemplo, muy común, ya les estuve contando, ¿sí? En la parte de anatomía vimos el infarto de cara inferior, muy común que duela en la región del epigastrio. ¿Por qué? Por el contacto, ¿sí? De la cara inferior con el diafragma. Otro muy común, el dolor en la región en la región periumbilical, dolor en la región periumbilical, que luego se localiza en la fosa ilíaca derecha, es muy común de la apendicitis aguda. Reparen, tenemos acá varios puntos
¿sí? Del dolor. Reparen cómo el diafragma puede doler allá, arriba, en los hombros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el nervio frénico. Sí, perfecto. Aquí dijeron nervio frénico en sus casas. Está correctísimo. Como les decía, todo este desarrollo, ¿sí? Todo este dolor diferente en un área diferente va a tener explicación en la distribución embriológica, ¿sí? De los órganos que quedan interconectados justamente por estas determinación embriológica. ¿Ok? ¿Qué les voy a explicar a ustedes si son especialistas en embriología? ¿Cómo voy a valorar el dolor? Voy a valorar el dolor llamando a una amiga denominada Alicia. ¿Cómo si Alicia? Sí, Alicia. Alicia, aparición. ¿Cuándo apareció? ¿Qué hora? ¿De qué tipo? ¿Sí? ¿Cómo? Bruscamente, insidiosa. Alicia, L de localización, lugar anatómico, I de intensidad, C de características, cólico, transfixiante, laxinante, I de irradiación, está doliendo acá y viene todo hasta acá. Está doliendo acá y va hacia acá. Está doliendo acá y duele todo hasta acá. A de alivio. Profesor, cuando yo me deito de lado así, pasa. En mi caso, cuando me operé de apéndice, antes de operarme, me iba así, con la pierna recta. Sentía alivio, ¿sí? Con la pierna estirada. Y chicos, no pasen dolor. Reparen todas las consecuencias fisiológicas que me va a producir el dolor. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la resistencia vascular, aumento del trabajo cardíaco, me produce náuseas, vómitos, hilo paralítico, oliguria, ansiedad, miedo, inmunosupresión, éstasis venosa, tromboembolismo, retengo CO2, me produce hipoxia, etcétera, etcétera, etcétera. Ai, não vou tomar analgésico porque vou acostumar. Uma ofensa para as antas, né? Aí não vou chamar. E claro, antes de terminar, sí o sí, nuestro querido meme.